¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. ¿En qué contexto mundial se lleva a cabo la Asamblea General número 74 de las Naciones Unidas que estamos cubriendo esta semana desde Nueva York? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Steve Elner, director asociado de Latin American Perspectives y ex profesor de la Universidad de Oriente en Venezuela. Steve Elner, una cálida bienvenida al programa. Gracias por la invitación, Jorge. Steve, ¿cómo ves la realidad mundial en la que se está llevando a cabo esta semana en Nueva York la Asamblea General número 74 de Naciones Unidas? Bueno, primero pienso que una perspectiva general, yo creo que pocas veces, Jorge, en la historia del mundo, había una situación de tantos conflictos, de tanta tensión en tantas regiones del mundo y tantos países, y tanta confusión, tanta complejidad, comparando la situación actual con, por ejemplo, la Guerra Fría, en que había una polarización y lados bien identificados, el lado soviético, el bloque pro-norteamericano. Hoy en día la situación es mucho más compleja. Es decir, ¿te parece que el mundo hoy es más o menos seguro, está más o menos en paz? Bueno, por ser más complejo y más confuso, yo creo que la situación es que es más insegura. Por ejemplo, tú tienes una situación en que hay tensiones entre países aliados, la tensión entre Estados Unidos, Europa, entre Europa y los países de la Unión Europea e Inglaterra, por ejemplo. Presidente Trump, que constantemente critica y arremete contra Europa, insulta a veces diferentes jefes de Estado de Europa, y recientemente dijo que Europa es peor que China, China siendo un país adversario de Estados Unidos. De manera que la situación es muy tensa, ¿no? Y pienso que quizás el asunto más polémico y más importante que un asunto de discusión ahora en las Naciones Unidas es la cuestión de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, el conflicto entre esos dos países. Porque tiene una situación también muy compleja que no está bien reflejada en los medios de comunicación. Porque no se trata solamente de Estados Unidos contra Irán. Se trata de una situación en que Europa no apoya completamente la posición norteamericana, porque el acuerdo entre Estados Unidos y Irán... El acuerdo antinuclear. Sí, bajo Obama siendo miembro del Partido Demócrata, ahora los demócratas no apoyan la decisión de Trump de romper ese acuerdo y imponer sanciones, porque ese acuerdo está asociado con el Partido Demócrata. Pero no solamente eso, la situación de Europa. Europa también era partidario de ese acuerdo, participó en ese acuerdo conjuntamente con otros países del mundo. Ahora Europa no está de acuerdo con la decisión de Trump. Ayudemos a poner entonces en perspectiva algunos detalles de ese acuerdo. Sí. El acuerdo no es solamente entre Irán y Estados Unidos. Allí participa Europa, allí participa China, allí participa Rusia. Y no solamente que Irán ha cumplido al pie de la letra todo lo acordado, sino que encima Trump no solamente que se retira del acuerdo, sino que empieza a torcerle el brazo a los europeos, que si no ellos hacen lo mismo, él le aplicaría sanciones a los europeos. Sí. Es decir, usando otra vez, digamos, la amenaza. Sí, exactamente. Y tiene una situación contradictoria en que los países de Europa están en contra de esas decisiones de Trump, al mismo tiempo que las empresas, como tú dices, tienen miedo de sanciones secundarias. Las empresas europeas en Irán, trabajando en Irán. Claro. Por ejemplo, la Shell en Inglaterra y el Total en Francia, que no está comprando petróleo de Irán precisamente por ese miedo. Y lo que los medios de comunicación comerciales no están diciendo es que esa tensión va más allá de los gobiernos de los países de Europa. El pueblo europeo también ve una situación en que su propio gobierno, su propio país, está en favor de ese acuerdo
ellos también están en favor del acuerdo y sin embargo las empresas están obligadas a cumplir con las medidas de Trump. Como resultado de eso, las encuestas demuestran, cosa que los medios no están transmitiendo, pero por ejemplo Pew Research Center, muy prestigioso, que hace sondeos de opinión, muy importante y se puede buscar eso en internet, PEW, hizo una encuesta que demostró que el nivel de aceptación y confianza hacia Trump en Francia es solamente 9% y en Alemania 10%. O sea, el 90% de la población de Alemania y más de eso en el caso de Francia desconfía en Trump. Entonces, ¿el mundo bajo el gobierno de Donald Trump es más seguro o menos seguro? ¿Está más en paz o menos en paz? Bueno, yo diría que la respuesta es evidentemente menos seguro. Precisamente por esa situación de confusión e incertidumbre. Vayamos a otro tema entonces que empezó esta semana entonces en Nueva York y es lo que se llamó la cumbre sobre la acción contra el cambio climático. ¿Cuán presente ha estado el tema del cambio climático a nivel global, a nivel del mundo, que con ese contexto se llega a Naciones Unidas? Bueno, yo pienso que hay un elemento nuevo. Y eso es que hay sectores importantes en la política que están abiertamente negando la existencia de calentamiento global. Déjame interrumpirte allí, porque Trump tiene la frase que dice que el calentamiento global es un cuento chino, con el perdón de los chinos. Sí, exactamente. Y en el caso de Bolsonaro de Brasil, también un jefe de Estado que mantiene la misma posición. Eso es algo novedoso, porque inclusive en Estados Unidos, a pesar de que la cuestión es muy polarizante y el Partido Republicano tiende a oponer medidas estrictas para reducir la contaminación, a pesar de eso, llegaba un momento en el comienzo del siglo XXI, en los primeros años, en que los dirigentes importantes del Partido Republicano estaban dándose cuenta de que el problema existía y que era necesario tomar algunas medidas. Y por cierto, en el caso norteamericano, los hermanos Koch, multimillonarios que influyen en la política. Una familia multibillonaria, una de las familias más ricas en Estados Unidos, que tiene un porcentaje muy alto de sus empresas, de sus acciones, en empresas de combustible. De manera que ellos tienen un interés en particular en frenar ese movimiento en contra del calentamiento global. De manera que ahora hay un nuevo elemento. Hay personas poderosas y grupos poderosos que están negando de que eso es un problema. En el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que no va a estar en la cumbre el lunes, no llegó a la cumbre del lunes, porque justamente está absolutamente señalado con el dedo de que tiene todo que ver con la deforestación de la Amazonía. Lo que tampoco dicen los medios hegemónicos acá de Estados Unidos es que hay grandes compañías estadounidenses como Cargill, como ADM, que definitivamente tienen inversiones en Brasil para la producción, por ejemplo, de carne a través de la ganadería extensiva, y por eso definitivamente talan los árboles para ganar tierra y ahí criar ganado, y que en definitiva Jair Bolsonaro está abierto a absolutamente barrer con los árboles, con la selva tropical, con tal de que haya más inversiones en su país. O sea que Bolsonaro y algunos contribuyentes, por ejemplo, del gobierno de Trump, incluso hasta de Joe Biden, tienen todo que ver con lo que está pasando con esos incendios, que aquí lo único que se veía era fuego, llamas, pero nadie decía que hay una relación directa entre los intereses de inversores de Estados Unidos y capital estadounidense privado y lo que pasaba en Brasil. Sí, es cierto que el sistema capitalista es muy inteligente, tiene una división, una separación entre lo que hacen las empresas y lo que dicen los políticos. La gente no tiende a echar la culpa a las empresas si alguien está muy en contra del calentamiento global y puede criticar a algunos políticos, pero no hace la asociación entre esos políticos y los grupos económicos que están aportando millones, centenares de millones de dólares, en el caso de los hermanos Koch, por ejemplo, en las campañas de esos políticos. O sea que están vendidos.
Exactamente, así funciona. Pero yo quiero ir más allá de la cuestión de los políticos que están en contra de ese discurso del calentamiento global, que niega que es un problema que existe. Porque los demócratas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y algunos republicanos también, hablan del problema y dice que está dedicado a medidas para enfrentar ese problema. Si tú oyes el debate de los candidatos del Partido Demócrata, todos tienen un discurso y una narrativa bien pronunciada. Pero, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Por ejemplo, aquí en Washington, yo vivo ahora en las afueras de Washington, y donde yo vivo, para llegar para un obrero que va, o un trabajador, un empleado de una empresa que tiene que ir a Washington para trabajar, tiene que pagar en transporte público del metro casi $10 del metro, pero para llegar al metro tiene que tomar un autobús que va a costar otros $4, o tiene que estacionar el carro, y eso es bastante problemático también y bastante costoso. De manera que es tan costoso ir en metro a Washington para trabajar que ir en carro. De manera que, ¿quiénes son los políticos que están hablando de ese problema? Muy poco. O sea, hablan, pero no, en definitiva, pero no hacen nada. Pero hace muy poco. Te invito a hacer una pequeña pausa, No? Steve. Estamos hablando con Steve Elner. Él es el director asociado de Latin American Perspective y ex profesor de la Universidad de Oriente en Venezuela, sobre lo que está sucediendo esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas número 74 en Nueva York. Ya regresamos. Seguimos conversando con Steve Elner. Él es el director asociado de Latin American Perspectives y ex profesor de la Universidad de Oriente en Venezuela, sobre la Asamblea General número 74 que se está llevando a cabo en Nueva York esta semana. Steve, estábamos viendo entonces la situación de tensión entre Estados Unidos e Irán y las sanciones. Estamos viendo también que se han endurecido de una manera muy grande las sanciones contra Venezuela. ¿Hay similitudes, ves similitudes entre la situación de Irán y la situación de Venezuela? Sí, no cabe duda de que la situación es muy parecida, que las sanciones han hecho mucho daño al pueblo de ambos países. Pero hay una diferencia también, y eso es que los medios de comunicación están enfocados hacia el problema de las sanciones. Hay un debate aquí en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos sobre ese asunto, precisamente porque el presidente Obama tomó la iniciativa para llegar a ese acuerdo con Irán. De manera que hay un asunto partidista que separa, que crea un conflicto, un debate entre los republicanos y los demócratas. De manera que el pueblo norteamericano, leyendo la prensa, está muy pendiente de que las sanciones han hecho mucho daño a la economía de Irán. En el caso de Venezuela, la situación es distinta, porque el mismo presidente Obama, inició las sanciones contra Venezuela, declarando que era una amenaza o un riesgo a la seguridad nacional. Correcto. En el año 2015 emitió ese decreto y como resultado los demócratas, casi todos los congresistas demócratas, no hablan acerca del caso de Venezuela, y los medios de comunicación no hablan del daño que está causando a la economía venezolana. Más bien hay una aceptación tácita del discurso del gobierno de Trump y también la narrativa de la oposición venezolana, de que las sanciones están dirigidas contra esos chavistas que están siendo acusados sin derecho de réplica, por cierto, o sin derecho de juicio, pero ha sido acusado de corrupción, narcotráfico, etc. De manera que el discurso es de que las sanciones están dirigidas contra ellos. A pesar de que hay muchos estudios empíricos
y muchos economistas muy destacados, por ejemplo, Jeffrey Sachs, que es uno de los economistas más destacados aquí en Estados Unidos, un ex miembro del Banco Mundial, Francisco Rodríguez, que era la mano derecha de Henry Falcón en la campaña de las elecciones presidenciales del año pasado, que demuestra con hechos, en el caso de Rodríguez, que las sanciones ha causado mucho daño a la industria petrolera, que la baja en producción petrolera venezolana tiene todo que ver con las sanciones. En el caso de Sachs, demuestra de que ese daño se traduce a la muerte de 40,000 venezolanos. Eso fue una cifra ya no actualizada, pero él dice que hay estudios de CEPRA, de un think tank aquí en Washington, que demuestra que 40,000 venezolanos han muerto como resultado de esas sanciones. Si vamos, ¿cómo llegan entonces nuestros países latinoamericanos a la Asamblea General? Estamos viendo que, por ejemplo, lo que le llamaban la marea rosada, es decir, aquel movimiento de países progresistas que llegaron al poder, ¿está eso terminada, esa marea rosada? Hay 3 elecciones en el mes próximo. Estamos hablando de Argentina, Bolivia y Uruguay. En el caso de las 3, por lo menos según las encuestas, los 3 favoritos son candidatos de izquierda. ¿Dónde ves la izquierda y la derecha? ¿En qué pulseada, en qué momento llegan histórico a las Naciones Unidas? Sí. Bueno, Jorge, hay muchos analistas de la derecha que dicen que ese fenómeno del pink tide en inglés, que ese fenómeno ya es algo del pasado, que hay una especie de pendulum que va de la izquierda hacia la derecha, ahora va a la derecha y chao con esos gobiernos progresistas. Pero la verdad es que no se trata de un pendulum así, porque tú examinas ese fenómeno de los gobiernos progresistas del siglo XXI y el fenómeno primero duraba mucho más tiempo. Chávez y Maduro ya llevan más de 20 años en el caso de Venezuela. Entonces la respuesta corta sería que ¿dónde está hoy la pulseada entre la izquierda y la derecha? Bueno, yo diría que independientemente de lo que pasa en esos 3 países, y tú tienes toda la razón, en el caso de Argentina, por ejemplo, todas las encuestas favorecen a Alberto Fernández. O sea, ¿vuelve a la izquierda algo o sigue otra vez la marea de la derecha? Si los sondeos de opinión tienen la razón, da la impresión de que la situación está cambiando. Y no solamente cambiando independientemente de los resultados en esos 3 países. Y en el caso de Bolivia, la oposición está muy dividida y el candidato principal, Carlos Mesa, no tiene carisma, no tiene mucho apoyo. Así que es casi seguro que Evo Morales va a ganar. Pero independientemente de esos resultados, el hecho de que la situación en América Latina, para responder a tu pregunta acerca del panorama político en este continente, la situación ha cambiado. Antes, un país como México, que tenía cierta credibilidad en cuanto a las credenciales democráticas, a pesar de la violación de derechos humanos, ahora tiene una persona de la izquierda o centro izquierda, López Obrador, que está abiertamente en contra de las sanciones contra Venezuela. En el caso de Argentina, Macri, que creó una gran expectativa en Argentina y también era uno de los países más importantes en el Grupo de Lima, o sea, México y Argentina. En el caso de Brasil, Temer, que por lo menos tenía ciertas credenciales democráticas, ahora la situación ha cambiado. Y los países que están más en contra de Venezuela, los países que están llevando la bandera de sanciones contra Venezuela, son países muy desacreditados, como el caso de Bolsonaro. En el caso de Colombia, cuyo presidente pertenece... Iván Duque, que pertenece al partido de Uribe, que ha sido tan cuestionado por su vinculación con los paramilitares. Pero la otra cara de la moneda es la siguiente. Lo dijo el análisis Alex Main de CIPER, que tú estás familiarizado con él. Dice, en realidad, la ofensiva la larga a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos puso a John Bolton, estamos hablando de un guerrerista halcón reconocido aquí en Washington, en donde él incluso tilda de el triángulo de la tiranía
a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y el análisis de Alex Main es, Trump no le importa nada. Según Alex Main, América Latina, Trump no le importa nada, pero lo que sí le importa es su reelección. Sí. Y para su reelección necesita ganar la Florida. Y para ganar la Florida tiene que ganar el voto de los cubanos y el voto de los venezolanos exiliados. Por tanto, va a seguir ese martilleo permanente de ver como una amenaza, como que la doctrina Monroe de 1823 está amenazada porque Rusia, y sobre todo Rusia y China, pero fundamentalmente Rusia, pusieron el pie, según ellos, el discurso, a través de militares en Venezuela, y el continente, esa es la versión, esa es la retórica, no puede permitir el avance de esa potencia extranjera en América Latina. Y eso lo va a repetir. Entonces, a Naciones Unidas, ¿cómo llega de fuerte, cómo resuena ese discurso ante todos los países del mundo, de los 193 países, que no pertenecen a América Latina ni a Estados Unidos y escuchan esa retórica de los Estados Unidos? ¿La compran, no la compran? ¿Ven en América Latina la amenaza roja de la Guerra Fría y por tanto hay que eliminar, que eso es lo que busca Estados Unidos en las Naciones Unidas, de decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no debe estar más acreditado? ¿Ahí va la cosa? Bueno, yo pienso que hay que tomar en cuenta el hecho de que Estados Unidos está prácticamente aislado en cuanto a su posición hacia Venezuela. Representa una tendencia muy radical que no comparte otros países del mundo, inclusive los países aliados. Por ejemplo, Estados Unidos es quizás el único país en el mundo que ha roto relaciones diplomáticas con el presidente Maduro. En el caso de Canadá, que tiene una posición muy anti-venezolana, sin embargo, Venezuela tiene una embajada en Ottawa, la capital de ese país. En el caso de Europa también, Alemania, España, Portugal y otros países reconoce a Guaidó, pero al mismo tiempo reconoce a Maduro y tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. De manera que la posición norteamericana es una posición extremista que no comparte otro país. Otro ejemplo, Jorge. Perdón, pero es extremista, pero de alguna forma le tuerce el brazo, no solamente que le aplica sanciones que en definitiva desde el punto de vista financiero lo tiene absolutamente asfixiado porque no le permite participar en lo que le llaman el SWIFT, el sistema en donde se pueden hacer transferencias de ida y venida en el mundo. Es decir, Venezuela no puede ni comprar ni recibir dinero de afuera, por lo tanto, ahí viene la asfixia, sino que le tuerce el brazo a todos los países de la región, es decir, entre ellos al grupo de Lima, pero a todo el resto de los países del mundo le dicen, no negocies con Venezuela. Un carguero que tiene una bandera que no sea el que le viene a Estados Unidos, le dicen, no vaya a Venezuela. Es decir, está aislado, pero hace sentir su músculo en cuanto a que si te metes con Venezuela pasás a estar en la lista negra y por tanto te va a costar. ¿Cuánto los demás países se mantienen firmes y van a dejar que esto se prolongue como en el caso de Cuba por 50 años o esto va a llegar a un momento que va a ser un nuevo desarrollo? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, yo pienso que es un punto clave, que a pesar de que Estados Unidos representa una tendencia muy extremista no compartida por otros países del mundo, sin embargo, esos países, por ejemplo en el caso de Europa, no hace valer su posición en contra de esas políticas. Eso es la base del asunto. El otro elemento, sin embargo, es el pueblo europeo y el pueblo latinoamericano. No cabe duda, como dije en el primer segmento de esa entrevista, de que los europeos están completamente en contra de todo lo que está haciendo Trump. De manera que eso es un elemento sumamente importante. Mire, en el caso de la decisión de Estados Unidos de solamente aceptar negociaciones con Maduro sobre el asunto de cómo, bajo qué condiciones Maduro va a salir del poder. Y ellos imponen las condiciones. Y ellos imponen las condiciones, pero Estados Unidos está diciendo, bueno, vamos a hablar de eso, eso sí está sobre la mesa, pero más nada. Yo vi una entrevista con Elliot Abrams que dijo, nosotros no aceptamos en las negociaciones el asunto de las elecciones. Las elecciones no vamos a negociar porque solamente exigimos la renuncia de Maduro, más nada.
Europa no comparte esa posición sobre las elecciones. Entonces, en Naciones Unidas, ¿cómo te parece que esta semana puede llegar a evolucionar ese tipo de situación? Bueno, hay que tomar en cuenta el hecho de que, mira, los medios de comunicación enfatizan que hay más de 50 países que reconocen el gobierno, el llamado gobierno de Guaidó. Y sin embargo, lo que no dice es que hay más de 100 países que no reconocen a Guaidó, que reconocen a Maduro. Justamente, a propósito de eso, Maduro ha sido el presidente del movimiento de países no alineados, 120 países del mundo, la segunda entidad más importante después de Naciones Unidas, que incluso contiene a China y a Rusia. Todos ellos reconocen que existe el gobierno de Maduro y que son mucho más en número que los 50 o del grupo de Lima y otro poco más. Entonces, en definitiva, como tú dices, los 50 son parte de la historia, pero está lejos de ser la totalidad de la historia. En definitiva, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo te parece que a través de estas semanas en las Naciones Unidas va a salir más fortalecido Venezuela, más fortalecido la versión de Estados Unidos para terminar con Venezuela, para asfixiar más a Cuba, que acaba de expulsar, tú recuerdas la semana pasada, a 2 funcionarios ante las Naciones Unidas, diplomáticos, bajo la excusa que son espías? Es decir, este clima de tratar de poner siempre contra las cuerdas, a la defensiva, a estos 3 países del triángulo, que le llama el triángulo de la tiranía, ahora sin Bolton, pero con Trump, ¿va a seguir? ¿Cómo va a evolucionar esto? Sí, yo pienso que Venezuela tiene un asunto a su ventaja. Y eso es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en esa asamblea, cada país tiene un peso igual. De manera que el hecho de que Estados Unidos puede tener más votos en el Consejo de Seguridad o que Estados Unidos tiene más poder económico, político y militar, el asunto es que cada país tiene una voz igual, y como tú dices, más de 100 países reconoce al gobierno de Maduro y no reconoce a Guaidó. Así que eso va a reflejarse en la discusión y el debate en las Naciones Unidas. Steve Wagner, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.